Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. Hoy vamos a hablar acerca de qué es un contrato de moneda ERC20. Mantente en sintonía, comparte este video y vayamos con la introducción. Bueno, lo primero que tengo que informarles es que los datos que les voy a dar la noche de hoy vienen del white paper que está en One Ecosystem. Pueden buscar aquí donde dice Check Our White Paper. Donde dice Here. Ahí le dan un clic y van a poder descargar el documento en PDF. Como pueden ver, el barómetro ahora está en 49. Se adelantó a la fecha que yo les había dicho que pensaba que iba a ser para final de mes. Quiere decir que esto va muy rápido y el último triple split de la compañía se va a dar para, puede ser, mediados del mes que viene. Vamos a ver qué pasa. Si casi todo el mes de abril le ha cogido casi un 50%, podríamos decir, faltando que casi unos 8 días más o menos para que se acabe el mes, que puede llegar a un 55-56% en este mes y el resto lo hará en el mes de mayo. Vamos entonces con la información que quiero compartir con ustedes hoy, porque en las redes sociales me tocaron el tema, porque preguntan si en realidad sí hay un token ERC20, si somos, qué es lo que somos, si tenemos blockchain, si estamos sobre el protocolo Ethereum, ¿dónde podemos confirmar esas cosas? Vamos a trabajar con la herramienta que tengo al día de hoy, que es nuestro dashboard, para explicarle qué es un token ERC20 y sobre todo para resolver la duda de este usuario que me decía en la tarde: Eric, ¿dónde yo puedo buscar la información? Yo le dije, ve al libro blanco. Así que yo me he ido al libro blanco, vamos a poner el libro blanco, para buscar esa información. Aquí tenemos nuestro white paper. El white paper está disponible, como les dije a todos ustedes. Vamos a buscar un poquito más abajo, en la página 29, por cierto. En la página 29 del white paper vamos a encontrar lo que es el contrato de la moneda. ¿Ok? Aquí lo están viendo, ¿ves? En el smart contract, aquí toca el tema del token ERC20. Claro, como esto está en inglés, vamos a ir entonces a la traducción de Google. Vamos a copiarlo. Vamos a la traducción de Google. Lo ponemos aquí y ahí está la información. Pero como está muy chiquitito, vamos a ir entonces a un keynote que yo les tengo preparado, donde he pegado esta traducción de antemano y que les voy a hablar pues lo que dice la traducción en Google sobre el contrato ERC20. El contrato inteligente más esencial es el contrato de monedas. Como ya se mencionó, debe seguir el estándar ERC20. ERC20. Por razones de interoperabilidad e integridad. ¿Ok? Para lograr la funcionalidad deseada para acuñar y quemar la interfaz ERC20, se ampliará con opciones para acuñar y quemar, pero con una opción multisig. Y ahora voy a hacer un alto de explicarle qué es lo que es multisig. De modo que solo cuando se coloquen todas las firmas necesarias se disparará la acción de entregar la moneda, lógico, ¿no? Más abajito dice otros aspectos importantes de una cadena de bloques basada en el software de Ethereum. Esto está en el libro blanco. Lo que está diciendo el libro blanco es que nuestro proyecto está
basado en el protocolo de Ethereum y utiliza gas para poder mover la moneda. El gas debe suministrarse en la forma equivalente al token de Ether. Recuerden que el token de Ether es la moneda que utiliza el protocolo de Ethereum. El software de Ethereum utiliza el fee para cobrarle a las personas que usan la red el Ether, que con el tiempo pues ya le llaman Ethereum a la moneda, pero en realidad la moneda se llama Ether. Y el Ether tiene un valor de hoy de $2.958 en este momento que estoy hablando con ustedes. Esa moneda hace mucho tiempo atrás yo la logré ver en $90, cuando ya decían que todo iba a desaparecer. Y mucha gente me decía, compra, compra, compra. Pero bueno, nosotros vamos para un WAN que va a tener un valor de 75 a 80 euros. Cuando se dé el triple split, lo que nos espera es la subida del valor de la moneda porque el grado de dificultad va a aumentar. Entonces, ¿qué es la opción multisig? Vayamos allá. ¿Qué significa multisig? En general, un multisig quiere un número determinado de firmas. O sea, un multisig requiere un número determinado de firmas y aprobaciones antes de que se envíe una transacción o una participación mayorista de los propietarios deben aprobar la transacción que se enviará. Esto es un sistema de seguridad para proteger el envío de monedas y se requiere por decirlo así, firmas y aprobaciones que se llaman multisig. Quiere decir que nuestro protocolo, nuestro sistema que estamos usando en el protocolo de Ethereum, utiliza lo que se llama el multisig, que viene siendo una serie de firmas donde al enviar un dinero en particular en WAN, se requiere esa herramienta para validar la transacción y que el dinero llegue a la otra wallet. De esta manera se garantiza evitar problemas con la seguridad y así se evita que pueda haber un problema de ese tipo. Entonces, One Ecosystem ahora mismo está aislado. Por eso no se puede ver el token RC20 de forma técnica, por decirlo así, como otros proyectos, porque otros proyectos están públicos. Como usted ven las casitas que están alrededor de la esfera grande, o sea, dentro de la esfera grande, esas casitas significan que son muchos proyectos que hay y que existen dentro del protocolo de Ethereum y que cada uno tiene una misión diferente unos de otros. En el caso de nosotros, que somos un ecosistema integrado, cuando la compañía vaya a público, lo que va a hacer es conectar nuestro universo privado con la mainnet de Ethereum. Entonces, de esa manera, ya van a poder ver todo lo que somos como moneda tecnológica. Ya se va a poder ver y verificar que es un token RC20 y que todo opera como tiene que ser. Ahora mismo no lo pueden hacer. Tendría uno que entrar al mismo servidor donde tienen todo privadamente y husmear, por decirlo así, toda esa estructura. Y eso es lógico que la compañía no lo va a permitir, porque eso es privado ahora mismo. Pero cuando sea público, hasta las llaves, quiero decirle, las llaves privadas no las tienen que dar aquel que las solicite, porque esta es una opción que la compañía nos va a ofrecer, el darnos las llaves privadas para administrar nuestras monedas. Es decisión tuya si lo quieres así, o puedes optar por compartirlas con la compañía. Este es un nuevo método para evitar errores. De momento, la información que quería darles era esta, pues que estamos dentro de un contrato inteligente especificado en el libro blanco, donde nuestra moneda es un token ERC20 confirmado
Y este contrato inteligente de moneda está conectado con la opción multisig. Y el multisig lo que va a permitir es lo que se llama múltiples firmas para entonces conseguir con eso la liberación de una moneda que va de la wallet A a la wallet B. Y de esta manera se garantiza una transacción 100% segura. Recuerden que en las cadenas de bloques, cuando uno envía dinero hacia adelante, hacer reversa es un poco complicado. O mejor dicho, es casi imposible. El protocolo de Ethereum tiene una pequeña opción donde tú puedes, diríamos, anular una transacción. Y eso es necesario para empresas como la nuestra, donde a veces alguien por error, porque me ha pasado, una vez pasado un cliente, un socio, pues me escribió y me dijo, Eric, que mandé 1000 monedas a una dirección equivocada. Yo, ya la vida. Yo digo, pero ¿cómo fue eso, mi amigo? ¿Cómo vas a mandar monedas a una dirección equivocada? Y para poder mandarlas necesitas tener el gas. La persona se equivocó. Dice, ¿cómo he hecho para atrás? Y yo, bueno, un momento. Ahora mismo yo no sé cómo hacerlo. He escuchado que la compañía va a tener esa opción a través de un soporte que se va a poder echar para atrás siempre y cuando ambas partes lleguen a un consenso y se llegue a un acuerdo de que fue un error, pues. Básicamente, si hay confianza, no va a haber ningún tipo de problema. Porque en una wallet tradicional de la que podemos conocer hoy día, si alguien me envía dinero y me envió de más y yo no quiero perder la amistad que tengo con ese proveedor o con alguien que me surte X o Y moneda, yo le digo también, te regreso la equivocación. Pero siempre hay piratas cibernéticos que pues están ahí al acecho, ¿no? Pero mientras haya confianza, si hubo un error, lo único que tienes que hacer es regresar el dinero para atrás. Eso es todo. ¿Qué se va a hacer? Otro detalle que quería informarles, ya para finalizar el video, esto es un video bastante corto, quería dar esta información porque es vital que la comunidad entienda que nosotros estamos montados sobre el protocolo de Ethereum. No se dejen engañar. El hecho de que no se pueda ver no quiere decir que no estemos montados sobre ese protocolo. Pero yo les voy a mostrar aquí en nuestra página web dónde está esa información para que usted tenga más o menos idea. Aquí en el Block Explorer van a poder encontrar el hash. Y este hash que ustedes ven aquí, cuando uno está montado sobre Ethereum, siempre empieza así, ¿ven? 0x. ¿Ok? Y eso es una constancia de que nuestra blockchain privada está montada sobre Ethereum. Cuando ya sea pública, todo va a ser más transparente y va a ser más natural. De momento, no podemos hacer nada. Si alguien dice, no, que ustedes no se ven, ustedes no están públicos, yo, bueno, has dicho la verdad, no estamos públicos todavía, estamos de forma privada. Pero nosotros tenemos nuestro Block Explorer y ahí está operando de una manera muy simple. Pero lo que sucede es que eventualmente el explorador va a ser público. Y si yo copio un hash, él aquí me arroja más o menos información de la transacción, como lo acaban de ver en este ejemplo. Nos toca esperar, no queda de otra. Nos toca esperar cuando ya todo esté público para que ya sea una moneda 100% real en el protocolo de Ethereum y en la red pública de Ethereum que está conectada con otras redes que existen con otras cadenas de bloques. Es cuestión de tiempo. De momento, si quieren sacar el white paper, ya les dije que está en esta esquinita. Y otra cosa que le iba a decir, que ya faltan 64 días para que se dé el merge. ¿Qué significa esto? Que el protocolo de Ethereum, la mainnet principal que funciona con Proof of Work, o sea, prueba de trabajo, se va a fusionar con la Bitcoin Chain y va a crear lo que se llama el Ropsten Testnet Merge. O sea, es una
unión de esas dos cadenas de bloque y van ahí en paralelo hasta que va a llegar un punto donde la prueba de minería, el proof of work, a través de la minería se va a disolver y va a quedar el proof of stake o la prueba de participación sosteniendo toda la mainnet nueva del protocolo de Ethereum. Y tú dirás, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Yo digo, tiene que ver todo. Todo porque One Ecosystem se montó sobre el protocolo de Ethereum. Al igual que Tether, US Tether, que es la moneda estable, que tiene valor de $1, también está montado sobre el protocolo de Ethereum. Otras monedas como Shiba Inu también están montadas sobre ese protocolo. Y quiero decirte que uno puede estar en varios protocolos. No solamente hay que estar en el de Ethereum. Eventualmente, si la compañía se quiere montar sobre el protocolo de Tron, lo puede hacer. Hey, esto es libre imaginación. Porque Tether, que está sobre Ethereum, también tiene protocolos sobre la red de Tron. Y las comisiones de la red de Tron son así, súper económicas. Y mucha gente se envía dinero al valor de $1 utilizando la red de Tron porque la red de Ethereum la sienten muy costosa. Porque si tú vas a enviar $100 sobre Ethereum, te va a cobrar $7, $8 y cuidado que hasta 15 si la red está muy lenta. En cambio, si lo haces sobre Tron, pues solamente son unos cuantos centavos. Y la gente pues decide irse por lo económico para ahorrarse un poco de dinero. Pero bueno, la ventaja que tenemos sobre el protocolo de Ethereum que en junio, julio aproximadamente, esto va a estar fusionado, va a ser más rápido, va a permitir arriba de 100.000 transacciones por segundo. Ya los validadores están arriba de 320.000 servidores que están validando esta red. Y lo más interesante es que las comisiones se van a reducir a un 90% de su valor. Y la moneda de Ethereum, por ende, se dicen pues que se va a doblar. Por eso que a mí no me gusta dar consejos de inversiones a nadie de los que está viendo este video, porque yo no soy un profesional en esa área ni tengo la licencia. Solo les puedo decir desde mi punto de vista qué es lo que viene y ustedes tomen las decisiones de qué es lo que tienen que hacer. Lo importante es educarse, entender cómo evoluciona todo esto de nuestro proyecto y hacia dónde vamos. Lo que viene inmediatamente, ya para finalizar el video, el OneForex, que es una herramienta que cuando ya esté disponible vamos a hablar sobre ese proyecto que nos pertenece como comunidad y vamos a ver qué nos trae. Lo que está ya funcionando, el Deal Shaker, estoy subiendo varios tutoriales para que ustedes puedan aprender a utilizar el Deal Shaker, autorizado por la compañía, por cierto. Y es vital pues que traten de ver cómo entienden esa plataforma, porque es la mejor manera de monetizar en estos momentos, es a través de Deal Shaker. Y eventualmente activen sus cuentas, actívenlas de alguna manera con los videos que yo le he creado para que ustedes puedan verificar si pueden validar sus cuentas a través de un video en particular que se llama Ruta hacia One Ecosystem. Y ahí enseño cómo hacer el pago también, si son valientes y pueden hacerlo, excelente. Porque ahora mismo hay una saturación, le estoy diciendo, hay una saturación y eventualmente va a haber un punto donde no se va a poder atender a todo el mundo, producto de que como viene el OneForex, todos van a querer tener su cuenta activada para ver qué es lo que va a pasar y solicitar que te activen la cuenta ya no va a ser de 3-4 días ni una semana, puede tomarte quizás 15, 20 días, quizás el mes. Entonces traten de hacer eso lo antes posible. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto voy a ir rapidito a la caja de comentarios. Si tienen algo que preguntar. Tenemos aquí a Belar López, dice, ¿puede haber otros tokens RC20 distintos en otras plataformas? Claro que los hay. Los tokens RC20 son las monedas de diferentes proyectos. Ustedes busquen en CoinMarketCap y pongan token RC20. Ahí le aparecen todos los tokens RC20 que hay. Un montón de tokens RC20. RC20 es un protocolo, diríamos como una fórmula para que esos proyectos se intercomuniquen unos con otros y se puedan intercambiar las monedas en un exchange de una forma fácil y sencilla. Y Ethereum lo ve, el protocolo de Ethereum lo ve como un código y que arriba de ese código tiene la idea del proyecto, ¿no? Que es único, pero el contrato lo hace diferente, pero el
El token RC20 es como decir que todos utilizamos el mismo tornillo y la misma tuerca. ¿Me entienden? En esa super calle electrónica que se ha creado, los tornillos y tuercas que se utilizan, todos son del mismo diámetro y de la misma distancia y se llama RC20. Pero hay otros tokens dentro de Ethereum, quiero decirles, no solamente es RC20, hay otros tokens. Eso pudiéramos hablar más adelante para que lo entiendan, pero no quiero entrar un poco más en ese detalle porque no es la idea de este programa en el momento, ¿no? Tenemos acá a Pedro, a Juan, a Velar, como les dije hace un poco, que sea la pregunta, a Dora, a Daniel, a Fabián, a Francisco, a Bruno, a Elín. Yo les quiero decir algo. Miren, no pierdan la fe. La fe significa el conocer hacia dónde voy. Tengo fe porque voy a tal lugar porque conozco la trayectoria. Y en su espacio de Luxor TV lo que tratamos es dar eso, darle información, darle conocimiento para que ustedes tengan fe hacia dónde vamos. La fe es la certeza hacia dónde tú vas. Voy de Panamá a Ecuador porque yo sé dónde está Ecuador. Pero si yo no supiera, estaría porque la compañía está haciendo lo que tiene que hacer. Montarnos sobre el mejor protocolo, activar todas las puertas tecnológicamente, tener todos los portales al día y trabajando de manera segura, crear los country board en cada país para que le den soporte a su comunidad y tratar de que el proyecto avance al ritmo que tiene que ser. Quiero informarles y darle una buena noticia que en Panamá ya entró el proyecto de ley y han unido las 3 leyes que se habían convertido en anteproyectos. El 676 y el 679, creo que es por ahí más o menos los proyectos, y el 241. Ya lo unieron en uno solo, lo han fusionado. Esto quiere decir que muy pronto irá a segundo debate para ser aprobado y en pocos meses Panamá va a tener una ley de criptomoneda muy buena, quiero decirles. Muy buena. Y cuando ese proyecto esté ejecutado y ya One sea público, vamos a hablar con el corporativo junto con las personas que conforman el Country Board de Panamá para ver cómo integramos a One como proyecto dentro del exchange de Panamá y vamos a ver qué sucede. Siempre y cuando la compañía lo permita hacer, pudiéramos integrarlo con el exchange de Panamá, que imagino que en unos 6 meses estará empezando a operar y quizá ya para el 2023 tengamos el exchange de Panamá abierto, conectado con el Banco Nacional, donde las personas van a poder comprar monedas de forma legal en Panamá, intercambiarla con todos los comercios de Panamá porque la van a aceptar. Y lo ideal sería que One pudiera estar dentro de ese exchange o por lo menos que nos permitiera a la compañía hacer algo, no sé. Son cosas que se me están pasando por la mente. Pero primero en Panamá tenemos que conformar el Country Board. Y eso es lo que vamos a hacer en este mes que viene para ver si lo sacamos y entregar esta información a el corporativo. De allí, bueno, esperar con ansia lo que viene para el mes de junio, julio, que es nuestro One Forex, y ver cómo le damos más información a ustedes en el mes de mayo, ya lo que queda de este mes, acerca del libro blanco. Voy a ir desmenuzándolo, voy sacando información de a poquito y se las voy a ir pasando para que ustedes estén, como quien dice, nutridos en este canal de Luxor TV y puedan tener la información a la mano. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será entonces hasta un próximo videoprograma. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un like sobre todo, para seguir expandiendo más este canal y que más socios de la comunidad de Latinoamérica se conecten. Y muy importante, activen la campanita de notificaciones para que se enteren cuando estoy en vivo, como lo estamos haciendo en este momento. Bueno, entonces será hasta un próximo video programa. Muchas gracias por su atención.